y posteriormente al exterior. Y por último, la digestión extracorpórea. Es un tipo de digestión que ocurre fuera del cuerpo del animal. Podemos citar como ejemplo una especie animal que tiene este proceso digestivo es la araña. Después de matar a su presa, inyecta jugo digestivo en el cuerpo del animal muerto y este jugo se digiere y después de este proceso la araña come los alimentos ya digeridos. Clases de sistemas digestivos. La complejidad, la cantidad y el tipo de tejidos y de órganos asociados con el proceso digestivo de los animales depende, entre otras cosas, del tipo de alimento que ingieren, de la intensidad de la actividad que realizan. Así, los animales sencillos que no tienen mucha movilidad y que por lo tanto no necesitan mucha energía o nutrientes han desarrollado sistemas digestivos simples o incompletos, mientras que los animales grandes y complejos cuya actividad es alta y por lo tanto necesitan una mayor cantidad de nutrientes y de energía han desarrollado sistemas digestivos completos. Los sistemas digestivos simples son aquellos que están compuestos por una bolsa o saco que tienen una sola abertura a través de la cual entran los alimentos y salen los desechos. Los sistemas digestivos simples no permiten la ingestión constante de alimentos, pues la misma abertura cumple la función de la boca y del ano. Los animales que presentan este tipo de sistema digestivo liberan enzimas digestivas, las cuales llevan a cabo parte de la digestión de los alimentos dentro del saco digestivo. La digestión se termina dentro de las células del organismo presentes en cenidarios, plantelmitos y poríferos. Como les mencioné, ahorita les voy a hablar un poco de ellos. Sistemas digestivos completos. Los sistemas digestivos completos son aquellos que están compuestos por un tubo digestivo que tienen dos aberturas, una por la que se ingieren los alimentos conocida como boca y otra por la que salen los desechos conocida como ano. El alimento es digerido durante el recorrido que hace a través del tubo digestivo, de manera que sus nutrientes quedan disponibles para ser absorbidos por las células del organismo. La digestión en lugares específicos como el intestino se realiza con la ayuda de secreciones de algunas glándulas. Por ejemplo, la digestión de los animales vertebrados se realiza con ayuda de las secreciones del hígado. Ahora aquí les puse como un esquema donde eh, puse los animales sin aparato digestivo, que aquí entran los poríferos, que son vertebrados, animales con aparato digestivo, que están los que tienen cavidad gastrovascular. Ahorita les voy a decir qué es la cavidad gastrovascular. Esta es la única cavidad del cuerpo de los animales celenterios en la que se efectúa la digestión de los alimentos. Y con tubo digestivo, que ahí entran los anélidos, que son invertebrados, los moluscos, que son también invertebrados, los artrópodos y los vertebrados. Ahora sí les voy a ir diciendo cada uno de ellos. Los poríferos son animales vertebrados, como ya había mencionado, y también se les conoce como esponja. Carecen de sistema digestivo, realizan la digestión de manera intracelular mediante sus cuanocitos, que son células flageladas que tapizan su pared interna. Los flagelos situados en los poros, que se conocen como osteolos de las esponjas, generan corrientes de agua y capturan las partículas alimentarias suspendidas en el agua por fagocitosis. El agua sale luego por el orificio único superior, que se conoce como ósculo, y los nutrientes pasan luego de célula a célula. Ahora les voy a hablar de los animales con aparato digestivo, con cavidades gastrovasculares. Estos son los cenidarios y los plantelmitos. Las cavidades gastrovasculares tienen forma de saco que a veces puede estar ramificado. Solo tienen una salida al exterior que sirve tanto para la entrada de alimentos como para la salida de desechos. Dentro de la cavidad se realiza la digestión. Las células de las paredes de la cavidad absorben también los nutrientes. Los cenidarios son conocidos como pólipos y medusas, son animales carnívoros depredadores. Con sus tentáculos llenos de células urticantes o cenidocitos, capturan a sus presas y las conducen a la boca, por lo que entran a la cavidad gastrovascular. Aquí tiene lugar una digestión extracelular que se completa con otra intracelular en las células que tapizan la gastrodermis o pared digestiva. Los plantelmitos son vertebrados, poseen un sistema digestivo muy similar a los cenidarios, tienen cavidad gastrovascular
un único orificio de entrada y de salida y digestión mixta de manera extracelular en la cavidad gastrovascular e intracelular en las células. Ahora les hablaré de los animales con aparato digestivo que tienen tubo digestivo. El tubo digestivo es un largo conducto con una abertura de entrada, que es la boca, y una de salida, que es el ano. Los más sencillos, como los anélidos, tienen zonas especializadas en triturar el alimento, pero carecen de glándulas digestivas. Los más complejos, como los moluscos, los artrópodos y los vertebrados, tienen tramos especializados y glándulas digestivas para facilitar la digestión al producir sustancias que rompen las moléculas. Los anélidos tienen sistemas digestivos completos. El tubo digestivo tiene boca, estómago, buche, que es el almacén de alimentos, molleja, que sirve para la trituración, el intestino y el ano. Muchos son dentrívoros, esto quiere decir que comen tierra de la que extraen materia orgánica que transforman en humus parcialmente. El humus es una sustancia que se crea a partir de la descomposición de materias orgánicas presentes en la capa superficial del suelo. Ahora les hablaré de los moluscos, que también son invertebrados. También se les conoce como bivalvos y son filtradores. Las branquias atrapan partículas alimenticias que son transportadoras hacia la boca por los cilios. A la boca le sigue el esófago, el estómago, el intestino y el ano, y suelen tener una glándula digestiva o hepatopáncreas. Los gasterópodos y cefalópodos tienen una boca con rádula, que es un órgano raspador. El esófago, el estómago, el intestino y el ano presentan glándulas salivales y hepatopáncreas. Los artrópodos, que son invertebrados, constituyen un grupo muy diversificado, adaptado a muchos ambientes y formas distintas de adquirir alimentos. Poseen distintas estructuras para capturar e ingestión de dichos alimentos. En general presentan una cavidad bucal rodeada de apéndices para la captura e ingestión de alimento. A continuación la laringe, el esófago con buche y molleja, el intestino medio que segrega las enzimas digestivas y el intestino posterior con el ano. El tubo digestivo va acompañado de diversas glándulas que segregan en cada tipo de artrópodo las enzimas digestivas necesarias. En la parte superior izquierda hay un ejemplo de los poríferos para que más o menos vayan ubicándolos. Los cnidarios son los que se encuentran en la parte superior derecha, que son las medusas. Los plantelmitos son estos que parecen como un gusano. Los anélidos son los que se encuentran en la parte inferior izquierda. Y de los moluscos, pues ahí puse al caracol. Ahí los pueden ver un poco más claro. Y ahí están su sistema digestivo de cada uno, porque les fui mencionando como las partes para que puedan identificarlos. El aparato digestivo de los mamíferos. El aparato digestivo de los mamíferos se encuentra adaptado y especializado a dietas específicas de cada animal. En este caso solo interesan tres grupos por ser los de mayor uso en producción animal: los rumiantes, que entran los bovinos, ovinos, caprinos, no rumiantes como los cerdos, y pseudorumiantes o herbívoros no rumiantes como los caballos y conejos. Estos últimos poseen un aparato digestivo con características intermedias entre los otros dos grupos. Los rumiantes al momento de nacer no han desarrollado su aparato digestivo característico, por lo que se les conoce como prerumiantes. Ahora les voy a hablar un poco de las enzimas digestivas. Las enzimas secretadas por el sistema digestivo rompen las grandes moléculas del alimento en componentes de menor tamaño, permitiendo que estos nutrientes sean absorbidos más fácilmente en el intestino delgado. Aquí les puse una tabla donde
indica en qué parte se encuentra cada una de las enzimas. En algunos lugares se repite la enzima y les voy a ir explicando la función de cada una de las enzimas para que les quede un poco más claro. La amilasa, que se encuentra en la boca, específicamente en la saliva, ayuda a digerir los carbohidratos. La lipasa ayuda a que el cuerpo absorba la grasa, descomponiéndola en ácidos grasos. En el estómago se encuentra la pepsina, cuya función es descomponer las proteínas en péptidos más simples. En el abomaso se encuentra la renina, que permite la activación del llamado sistema renina-angiotensina, que contribuye a la regulación de los fluidos extracelulares y de la presión de la sangre. La pepsina, pues como ya lo acabo de decir, o sea, ya se repitió. También se encuentra en el proventrículo, que se encuentra en las aves. En el páncreas está la amilasa, que ya también dije la función, igual la lipasa. La tripsina, que es una de las enzimas responsables de degradar, es decir, romper las proteínas de la dieta en pequeños fragmentos llamados péptidos. La quimiotripsina es una enzima con capacidad para digerir proteínas en el intestino delgado. Y en el intestino se encuentra la enteroquinasa, que es una enzima presente en el jugo duodenal, cuya función es la activación de la tripsina pancreática. La aminopeptidasa son enzimas que específicamente hidrolizan el residuo del extremo amino de los péptidos y proteínas, lo que lleva a su activación o inactivación. La carboxipeptidasa son una enzima proteolíticas, es decir, proteínas que tienen como función la degradación de otras proteínas o péptidos que participan activamente en procesos digestivos, de la coagulación sanguínea o en la maduración de hormonas. Dipeptidasa completan la función de escindir dipéptidos simples, es decir, convierte dipéptidos en aminoácidos. Como ya mencioné, también está la tripsina, ya dije su función. La maltasa, que son las disacarasas, son enzimas como la lactasa, maltasa y sacarasa en el intestino delgado, que descomponen azúcares complejos como la lactosa, maltosa y sacarosa en azúcares simples como glucosa para la digestión. Y por último, la lipasa, que también ya les mencioné su función. Las enzimas se utilizan en la alimentación animal para reducir los costos de los alimentos, mejorar la uniformidad del alimento, ayudar a mantener la salud intestinal y reducir las excreciones de fósforo y nitrógeno al medio ambiente. Estas enzimas se emplean en la formulación de alimento de los animales y se pueden llevar a cabo mediante dos opciones. Uno, la reformulación del alimento para reducir los costos y al menos mantener el crecimiento del animal, la producción de huevos y el índice de conversión, por ejemplo, reemplazando parte del trigo, cebada o maíz con subproductos más fibrosos de menor costo y o reducir el nivel de grasa añadido en la dieta. Y dos, añadirlo a la formulación estándar para mejorar el crecimiento del animal, la producción de huevos y el índice de conversión con menores costos de producción. ¿Cuáles son los requisitos para las enzimas empleadas en los alimentos para los animales? Las enzimas empleadas en los alimentos para los animales tienen que ser activas y efectivas en el animal, estables durante el almacenaje, compatibles con minerales, vitaminas y otros ingredientes del alimento, estables a las altas temperaturas que se alcanzan durante la fabricación del alimento, seguras y fáciles de manejar y con suficiente fluidez para asegurar su mezclado uniforme en el alimento. Ahora les hablaré un poco del aparato digestivo de los rumiantes. Aquí les puse qué es un rumiante, pero de todas maneras más adelante les voy a explicar como más a detalle. El estómago de los rumiantes, en este caso, como ya mencioné, los bovinos, ovinos y caprinos, se caracteriza por poseer 4 divisiones. Dadas estas características, a diferencia de los no rumiantes, son capaces de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas, como son la celulosa, la hemicelulosa y la pectina. Las dos primeras son constituyentes de la fibra, teniendo así una fuente de energía adicional y basando su alimentación en el consumo de forraje. Los rumiantes al nacer presentan su estómago no desarrollado, como ya les mencioné, que se les llama prerrumiantes, siendo funcional solo el abomaso, producto de que su alimentación inicial es solo leche,
Al ir creciendo y agregar alimento fibroso, se estimula el desarrollo de los otros compartimientos del estómago. Aquí en la imagen pueden observar las partes del aparato digestivo para que me vayan siguiendo. El resto del sistema digestivo, que es el intestino delgado y grueso, cumplen las mismas funciones de la descripción general de los mamíferos. Si el alimento ingerido por el animal no ha podido ser bien reducido de tamaño, el animal devuelve el alimento a la boca por medio de contracciones bruscas del retículo y lo vuelve a masticar. Este proceso se conoce como rumia. Los rumiantes eructan como un mecanismo para liberar los gases que son el metano y el dióxido de carbono, producidos por la fermentación de los microorganismos presentes en el rumen. Esto lo consiguen por la contracción y dilatación de los diferentes compartimentos. Aparato digestivo de los no rumiantes. Los no rumiantes, en este caso pues puse ejemplo a los cerdos, poseen un aparato digestivo sencillo con solo un compartimento y que a diferencia de los no rumiantes, no son capaces de digerir los carbohidratos estructurales presentes en las plantas como son la celulosa, hemicelulosa y pectina. Las dos primeras, como mencioné, son constituyentes de la fibra. Por lo tanto, en estos animales el consumo de fibra es limitado, causando un exceso en las alteraciones digestivas. El resto del sistema digestivo, como son el estómago, el intestino delgado y el grueso, cumplen las mismas funciones de la descripción general de los mamíferos. Aparato digestivo de los pseudorumiantes. Puse a los caballos y los conejos. Tienen un estómago similar al resto de los animales que poseen un estómago simple. Sin embargo, presentan una extensa área llamada ciego, que se les da una característica intermedia entre rumiante y no rumiante. Aquí les puse el sistema digestivo del caballo y del conejo. Y ahí pueden observar el ciego, que es la parte que dicen que tienen muy, muy larga. Les daré unos ejemplos del proceso de digestión en algunos animales. Por ejemplo, en las aves tienen órganos digestivos relativamente cortos en comparación con otros animales. La boca carece de dientes, tienen un ensanchamiento en el esófago llamado buche. Les sigue el estómago glandular, que se conoce como proventrículo. Si recuerdan, ya les mencioné también que hay una enzima que se encuentra en el proventrículo, o verdadero, donde se realiza la digestión enzimática de los alimentos. Posteriormente, el alimento pasa al estómago muscular, que se conoce como molleja, donde los alimentos son fraccionados a partículas más pequeñas que facilitan su absorción, pasando al intestino delgado, donde los nutrientes son absorbidos. Las partículas no degradadas pasan al intestino grueso y se alojan en el ciego, donde se descomponen para su posterior aprovechamiento. En los equinos y conejos basan su alimentación en hierbas. Han desarrollado su ciego, donde se aloja un gran número de microorganismos, los cuales descomponen la celulosa que no puede ser digerida en el tracto digestivo superior. En el ciego se producen ácidos grasos volátiles que se absorben como fuente de energía. En el caracol, la digestión comienza cuando el caracol toma los alimentos con una especie de lengua dentada a la que se le denomina rádula. Aquí en la imagen se puede ver cuál es la rádula. De ahí pasa a una cavidad bucal donde el alimento se mezcla con la saliva. Después, un corto esófago lleva el alimento al estómago. Las glándulas salivales se encuentran rodeando el estómago, aunque vierten a la cavidad bucal. Del estómago pasan al intestino, que tiene forma espiral y desemboca en el ano, que curiosamente está cerca de la cabeza. En el rumiante, el animal toma el alimento sin masticar y lo envía a la panza. En la panza, unos microorganismos que viven allí comienzan la digestión. Partes del alimento vuelven a la boca del animal, donde se mastican. Decimos que el animal rumia. El alimento masticado se traga de nuevo, pero esta vez pasa a la redecilla, el libro y el cuajar, donde terminan su digestión. Y por último, el alimento va al intestino, donde se absorben los nutrientes y se forman las heces. Les voy a mencionar unos datos interesantes relacionados con el agua y el proceso digestivo.
El agua tiene una importancia primaria como el mayor constituyente del organismo animal. Esta es requerida para la regulación de la temperatura corporal, para el crecimiento, la reproducción, lactación, digestión, metabolismo, excreción, hidrólisis de nutrientes, transporte de nutrientes y de desperdicios en el cuerpo, lubricación de las articulaciones y muchas funciones más. Varios factores influyen en el contenido del agua del cuerpo, como son la especie, la edad y la condición de la dieta. Existen 3 fuentes de agua para los animales: el agua bebida, el agua contenida en los alimentos y el agua metabólica. Los forrajes verdes y los ensilados contienen de un 70 a 90% de agua y hacen una contribución sustancial a los requerimientos del animal. Los alimentos secos, como los concentrados chileno, contienen entre un 7 y 15% de agua. La presencia de más de 15% de humedad en los ingredientes de alimentos secos no es aceptable por la subsecuente disminución de valor alimenticio y la predisposición de los ingredientes húmedos a convertirse en fungosos y o podridos. El agua metabólica es producida por procesos metabólicos en los tejidos, mayormente por la oxidación de nutrientes. Las 3 clases centrales de nutrientes, como son las proteínas, carbohidratos y grasas, producen diferentes cantidades de agua. La oxidación de cada gramo de carbohidrato produce 0.6 gramos de agua. Cada gramo de grasa produce 1.1 gramos de agua y cada gramo de proteína 0.4 gramos de agua. Para la mayoría de los animales domésticos, el agua metabólica representa solo un 5 a 10% del total del agua consumida. En ciertas condiciones, el agua metabólica es la única fuente de agua para los animales. En tales casos, y también en animales consumiendo menos alimentos que el requerido, la producción de agua metabólica se convierte en más importante, pues los depósitos de grasas y de proteínas de los tejidos son catabolizados para suplir la energía. Este es el proceso que utilizan los camellos y dromedarios para suplirse de agua y resistir tanto tiempo sin agua de bebida. Ahora sí les daré una introducción a la digestión de los rumiantes, porque más adelante les voy a hablar de la digestión de carbohidratos, proteínas y lípidos en estos animales. Los rumiantes son herbívoros cuyo principal alimento son las plantas, que contienen carbohidratos fibrosos. Sin embargo, estos animales no poseen enzimas que puedan digerirlos, y son los microorganismos presentes en el rumen, tales como bacterias, protozoarios y hongos, los que fermentan el alimento y permiten al rumiante digerir polisacáridos complejos como la celulosa, aprovechar además de proteínas fuentes de nitrógeno no proteico para su conversión en proteína microbiana. También sintetizar vitaminas hidrosolubles. El rumiante aprovecha los productos finales de la fermentación, particularmente los ácidos grasos volátiles y los nutrientes contenidos en los cuerpos celulares de los microorganismos, que son aprovechados al digerirse en el abomaso e intestino delgado. La proporción de las especies de microorganismos es modificada por varios factores. Entre los más importantes está el cambio de alimentación, por lo que es necesario dar un periodo de adaptación aproximadamente de 2 semanas para evitar trastornos en el patrón de fermentación. Digestión de carbohidratos en monogástricos y rumiantes. Los monogástricos son los animales que poseen un sistema digestivo simple. Gracias a la microbiota rumial, los carbohidratos fibrosos, como son la celulosa y la hemicelulosa, pueden representar la fuente más importante de energía para los rumiantes. Las raciones carentes de fibra pueden conducir a desórdenes de la digestión. Estos carbohidratos fibrosos además son necesarios para estimular la rumia, la cual mejora la fermentación, aumentar el flujo de la saliva hacia el rumen y estimular las contracciones ruminales. Cuando los carbohidratos de la dieta entran al rumen, son hidrolizados por enzimas extracelulares de origen microbiano. En el caso de los carbohidratos fibrosos, el ataque requiere de una unión física de las bacterias a la superficie de la partícula vegetal. La acción de las enzimas bacterianas libera principalmente glucosa y oligosacáridos hacia el líquido ruminal por fuera de los cuerpos celulares microbianos. Estos productos no son aprovechados por el rumiante. En su lugar, son rápidamente metabolizados por la microbiota ruminal. La glucosa y otros azúcares son absorbidos por microorganismos y una vez en el sol se incorporan a la vía de la glucólisis.
Este proceso enzimático da lugar a la formación del NADH más hidrógeno, ATP y piruvato. La energía potencial representada por el ATP en ese momento no es directamente accesible para el hospedero, pero representa la principal fuente de energía para el mantenimiento y crecimiento de los microbios. Si la digestión fermentiva ocurriera bajo condiciones aeróbicas, lo cual no sucede, el piruvato sería transformado en la mitocondria para generar dióxido de carbono, agua y ATP a través del ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la ATP-ASA, proceso que en su conjunto involucra la restauración del NAT. Pero la digestión fermentativa no es un sistema aeróbico. Por el contrario, es un sistema altamente anaeróbico y reductor, por lo que se sabe por lo que debe proveer de un mecanismo diferente para la restauración del NAD. Si no existiera este mecanismo, todos los factores oxidados presentes podrían rápidamente reducirse y entonces el metabolismo bacteriano se detendría. Debido a que el rumen no se encuentra oxigenado a la mano, otro compuesto es el que debe servir como resumidero de electrones para la oxidación de los cofactores enzimáticos. En la digestión fermentativa, el piruvato puede funcionar como el captor de electrones, sufriendo una reducción todavía mayor con el fin de proveer el material necesario para la regeneración del NAD y el retiro general del NAD, NADH más el hidrógeno, con una producción adicional de ATP. Además, el dióxido de carbono puede reducirse para formar metano, aceptando electrones para la regeneración del NAD y el FAD. Este proceso transformador de piruvato da lugar a los productos terminales de la digestión fermentativa de los carbohidratos, los llamados ácidos grasos volátiles, que son el acético, propiónico y butírico. La digestión de proteínas en monogástricos y rumiantes. Las proteínas es particularmente vulnerable a la fermentación ruminal, debido a que están formadas por carbonos, los cuales se pueden reducir todavía más que los carbohidratos para proveer energía a los microorganismos. Los microorganismos del rumen son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, incluyendo los esenciales para el hospedero. Por lo tanto, los rumiantes son casi totalmente independientes de la cantidad de proteínas ingeridas. Además, los microorganismos pueden utilizar fuentes de nitrógeno no proteico como sustrato para la síntesis de aminoácidos. A medida que las proteínas y las fuentes de nitrógeno no proteico entran al rumen, son atacadas por enzimas microbianas extracelulares. La mayor parte de estas enzimas son endopeptidasas, parecidas a la tripsina, y forman péptidos de cadena corta como sustratos terminales. Estos péptidos se originan extracelularmente y son absorbidos hacia el interior de los microorganismos. En el citosol, los péptidos son degradados a aminoácidos y estos son utilizados para la formación de proteína microbiana o son degradados todavía más para la producción de energía a través de la vía de los ácidos grasos volátiles. Para que los aminoácidos entren a esta vía, primero son desaminados para dar lugar a amoníaco y a un esqueleto carbonado. El amoníaco es el principal compuesto nitrogenado que utilizan los microorganismos para la síntesis de aminoácidos y de proteínas. Hay que considerar que para esto se requiere suficiente energía o carbohidratos. El amoníaco se utiliza además para la formación de diversos componentes nitrogenados de la pared celular y ácidos nucleicos. El amoníaco liberado en el rumen es absorbido a la sangre, conducido al hígado, en donde se forma la urea, la cual se puede reciclar en la saliva o eliminarse a través de la orina. El esqueleto carbonado de muchos de estos aminoácidos se puede acomodar directamente en varios de los pasos de la vía de los ácidos grasos volátiles, dando lugar a la producción de los tres principales, acético, propiónico y butírico, y de ácidos grasos volátiles de cadena ramificada o isoácidos conocidos como ácido isobutírico, ácido isovalérico y ácido metilbutirato. Solo los tres aminoácidos de cadena ramificada, como la valina, leucina o isoleucina, permiten la producción de estos isoácidos. Los ácidos grasos volátiles de cadena ramificada son utilizados por bacterias como factores de crecimiento. En el rumen, cierta cantidad de proteína dietaria puede escapar a la digestión ruminal y pasar al intestino sin modificarse en el rumen. A esta se le denomina proteína sobrepasante. La proteína microbiana representada por los cuerpos celulares de los microorganismos
pasa con las proteínas de la ración que fueron modificadas por la microbiota ruminal a través del omaso, abomaso, hasta el intestino, en donde son digeridas por la acción de las enzimas pepsina, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y aminopeptidasa, en forma similar a la digestión proteica en los monogástricos. La digestión de lípidos en monogástricos y en rumiantes. Cuando la dieta del rumiante consiste principalmente de forrajes, los lípidos que se encuentran en mayor proporción son los galactoglicéridos, pero si en el nivel de granos o concentrados es elevado, los triacilglicéridos son más abundantes. Se ha observado que la mayoría de los ácidos grasos presentes en la dieta de los rumiantes son insaturados. En el rumen, tanto los galactoglicéridos como los triacilglicéridos y fosfolípidos son hidrolizados por bacterias y el resultado son ácidos grasos libres y el glicerol. El glicerol derivado de la hidrólisis de los triacilglicéridos es fermentado hasta propionato y posteriormente absorbido junto con los otros ácidos grasos volátiles. Por otro lado, se sabe que los lípidos que se encuentran en el tejido adiposo del animal y en la leche de las especies ruminantes son saturados sufriendo poca modificación. Por cambios en el aporte de los lípidos insaturados de la dieta, este fenómeno se debe a que el medio ambiente reductor del rumen produce la hidrogenación de una gran cantidad de ácidos grasos insaturados previamente hidrolizados. Posteriormente, los lípidos microbianos son digeridos y absorbidos en el intestino delgado, al igual que las proteínas. Algunos lípidos pueden escapar a la digestión microbiana ruminal y llegar intactas al intestino, donde son digeridas. A estos lípidos se les denomina sobrepaso. El colesterol se encuentra en todos los tejidos animales y es un componente esencial de las membranas, además de ser precursor de sustancias muy útiles al organismo como hormonas, esteroides, ácidos biliares o vitamina D. Sin embargo, factores exógenos como raciones ricas en grasas o con elevada proporción de ácidos grasos saturados hacen que el contenido en colesterol del organismo y plasma se eleve con el consiguiente riesgo de aparición de trastornos vasculares y cardíacos. Y por último les daré unos datos de la saliva en los rumiantes. Los rumiantes producen grandes cantidades de saliva en vacas adultas entre 100 a 150 litros al día más o menos y 8.5 a 12.5 litros al día en ovinos. Además de sus cualidades conocidas, la saliva del rumiante posee funciones importantes. Mantiene un pH constante debido a que es rica en fosfatos y bicarbonatos y tiene la facultad de actuar como amortiguador controlador, controlando el efecto de los ácidos que se producen durante la fermentación. Es una fuente de nitrógeno no proteico. La urea sintetizada en el hígado es secretada en la saliva para nutrir a la microbiota ruminal. A continuación los dejo con mi compañera que les va a explicar sobre el proceso de absorción. Buenos días. Bueno, nada más como para generalizar o resaltar la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes es casi la misma, o por lo que yo sé o entendí, es igual o similar a la de los humanos, y más para los cerdos o para los porcinos se le llama. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el intestino delgado es el principal lugar de absorción de nutrientes. Hoy está trabado esa imagen, ese texto. ¿Puedes darle otra vez al siguiente? Bueno, está dividido en 3 secciones. En la primera sección está el duodeno,
que es la porción más larga del intestino, que mide aproximadamente 12 pulgadas. Y conduce a, pon el siguiente. Bueno, después de antes del duodeno está el páncreas, que está involucrado con las secreciones de la exocrina y endocrina. Esto significa que el páncreas es responsable de la secreción de insulina y el glucagón en respuesta a los niveles altos o bajos de glucosa en el cuerpo. Asimismo, también tiene la función exócrina de segregar enzimas digestivas y bicarbonato de sodio. La siguiente, por favor. La siguiente. Las enzimas digestivas segregadas se descomponen o hidrolizan en proteínas, grasas, carbohidratos en el quimo. Además, el bicarbonato de sodio tiene un papel vital en proveer alcalinidad para que el quimo pueda ser transportado a través del intestino delgado sin causar daño a las células debido al bajo pH después de salir del estómago. Siguiente, por favor. Así. Además del páncreas que segrega hacia el duodeno, la bilis que se guarda en la vesícula biliar es producida por el hígado. Las sales biliares, que no aparece ahí, no sé por qué. Bueno, las sales biliares, que son la porción activa de la bilis en el proceso de la digestión, ayudan a la absorción de la grasa, de vitaminas solubles en grasa y facilita la lipasa pancreática en el intestino delgado. Finalmente, las sales biliares son necesarias para la absorción de colesterol, que se da lugar en el intestino delgado bajo y circula hacia el hígado en la vía portal. En la vía de la vena portal. Siguiente, por favor. Una vez que el quimo pasa a través del duodeno, el proceso de digestión está en pleno desarrollo. Después de salir del duodeno, ingresa a la parte media del intestino delgado, que es el yeyuno. En esta porción del intestino delgado se involucra tanto la descomposición de nutrientes, así como el inicio de la absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes continúa hacia la sección final del intestino delgado, o sea, el ileón. La absorción de nutrientes en el yeyuno y en el ileón ocurren en el área conocida como el borde cuticular o mucosa intestinal. Siguiente, por favor. La mucosa está compuesta por proyecciones que parecen dedos llamadas vellosidades, las cuales a su vez contienen más microproyecciones llamadas microvellosidades. En las puntas de la microvellosidades forman estructuras tipo red llamadas glicocálix. Siguiente. Los aminoácidos y los azúcares simples son descargados en la membrana del borde cuticular. Son absorbidos primero por las microvellosidades, luego por las vellosidades y pasan al sistema circulatorio. Los aminoácidos y los azúcares simples absorbidos van directamente al hígado vía la vena portal. En cuanto a la grasa de la dieta, que es descompuesta y absorbida, se dirige hacia el borde cuticular e ingresa al sistema linfático. Siguiente, por favor.
En el intestino grueso o el intestino posterior comprende cuatro secciones más importantes. La primera es la digesta del intestino delgado, que pasa por el ciego. El ciego tiene dos secciones. La primera sección tiene un final ciego, el cual tiene una segunda porción que se conecta con el colon, donde pasa la digesta hacia el recto y el ano, por donde se excreta la digesta restante. Siguiente, por favor. La función principal del intestino grueso es absorber agua, como ya lo habían mencionado antes, agua y electrolitos. La quimo, que pasa por el intestino delgado y el intestino grueso, es inicialmente muy fluida. El epitelio en el intestino grueso tiene una gran capacidad de absorber agua. Esto quiere decir que el quimo va a ir perdiendo esa propiedad muy fluida para quedar en una parte muy sólida. Siguiente, por favor. Una vez que la digesta pasa por el ileón hacia el intestino grueso, no ocurre digestión enzimática. Sin embargo, ocurre limitada actividad de enzimas microbianas en el intestino grueso, que forman los ácidos grasos volátiles, los muy conocidos como AGV. Estos pueden ser bien absorbidos en el intestino grueso. Generalmente estos proveen solo energía suficiente para ayudar en los requerimientos de nutrientes del epitelio en el intestino grueso. Asimismo, las vitaminas B que se sintetizan en el intestino grueso y son absorbidas en una cantidad limitada, pero no significativa como para alterar la suplementación nacional. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, luego de retirar la mayor cantidad de agua, como le había explicado, la digesta se condensa en un material semisólido que pasa por el recto y el ano y se desecha en forma de... Eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? No los muevan mucho. ¿Nadie? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Todo les queda claro. No hay dudas nunca. Quedamos claros que necesitamos poner un examen para ver si es cierto. Varios términos por ahí que, digo, de repente mencionaban cosas, que, primero, aquí, Leslie, lo que está escrito, como que siento que no le entendían lo que ponían, y por eso las redacciones estaban muy raras, ¿verdad? Y y no había a veces lógica en lo que escribían, o sea, en la redacción que tenían, ¿verdad? Entonces fallaba mucho. Por otro lado, bueno, en las imágenes anteriores a la que está ahorita, utilizaban términos medio raros. Eso de que los caballos son pseudorumiantes, eso no existe. No hay. ¿Qué significa el término pseudo? ¿De dos, por así decirlo? ¿Falso? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Falso? Casi, ¿va? ¿Qué? ¿Me dijeron? Sí, está bien, eso, ¿va? Y no hay casi rumian. No, los caballos no casi rumian, no rumian, punto. No, no existe ese término. Yo entiendo que, bueno, son libros a lo mejor de, no sé, más de otras cosas, más de biología, más simples, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, no existen, ¿verdad?
No existen los pseudo rumiantes. O rumias o no rumias, y punto. Por eso antes estaban diciendo bien, ¿verdad? Rumiantes, no rumiantes, rumiantes. Yo no sé por qué de repente, ¿verdad? Ni el conejo medio rumia, ni el caballo medio rumia. No, son herbívoros, no rumiantes. Los otros son herbívoros rumiantes. Ok, punto. Por un lado. Por otro, otros términos que estaba viendo ahí, luego dijeron cosas así como que la sangre está compuesta de enzimas. Ah, chihuahua. Entonces, si estuviera compuesta de enzimas, nos estaríamos degradando solitos, ¿verdad? Y eso como que no está muy lógico, digamos. Digo, otro término aquí que usaron en estos espacios era el monogástricos, que también, desde el punto de vista producción animal, no, no es muy bien visto el término monogástricos, porque si hay monogástricos, quiere decir que hubiera un poligástrico. Y yo no conozco un animal que tenga muchos estómagos. Conozco animales que tengan un estómago dividido con muchos compartimentos, pero sigue siendo un estómago, un mono. Entonces, desde ese punto de vista, todas las especies son monogástricas. No existe entonces. Entonces lo que se hace, precisamente para evitar luego a veces confusiones y líos de ese tipo, discusiones muy tontas, está el rumiante y los otros, que no rumian, que no son, que son entonces no rumiantes. Profesor, Sí, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? le iba a preguntar que si, por ejemplo, los que son rumiantes son, o sea, pueden ser las cabras, las ovejas y algunos de esos, bueno, ciervos y eso. Sí, rumian, todos los rumiantes rumian. Y los que rumian son esos animales. El camello, Ok, lo que pasa es que lo que sí puede haber diferencias a veces es en el número de compartimentos. Creo que el camello y otras especies por ahí tienen 3 compartimentos en vez de 4 como tiene la vaca, borrego y cabra. Pero como camello y esas cosas pues, no están por acá en México, aunque en los países en los que sí hay, también se engordan, también se comen, también hay ese tipo de producción de camellos para consumo, pero pues nosotros aquí no, ¿verdad? Entonces, pues pero digo, al final de cuentas, pueden tener más o menos compartimentos en el estómago, pero si llevan a cabo el proceso de rumia, son rumiantes y punto, ¿verdad? Es común Profe, encontrar entonces aquí, pueden tener, dime, entonces, o sea, pueden tener compartimientos, o bueno, pueden tener como, bueno, así compartimientos, pero eso no quiere decir que no sean, o sea, que no sean monogástricos. O sea, todos no, son pues monogástricos. todos serían monogástricos, digo, todos tienen un estómago, ¿no? Todos tienen un estómago. pero profesor, por ejemplo, bueno, los que son los rumiantes dicen que tienen como, o sea, son a veces como 4 compartimentos, ¿no? Ah, por eso, tienen un estómago y dividido en compartimentos, que es diferente. Sería como parte de, ¿no? Del estómago, pero no serían otros estómagos, sería Pues parte sí, de. sí, sí, es el estómago dividido O en sea, está cuatro. más bien dividido, ¿no? Ajá. Y entonces, por eso digo, aunque digo, esto ya es de otra área, ¿verdad? Pero digamos, para que utilicen bien los términos y el lenguaje, ¿verdad? Entonces pongan rumiantes y no rumiantes y nos quitamos de líos, ¿sí? Porque lo otro está muy discutible, y así como ahorita, ¿no? Pues entonces, o cuál es la región gástrica. Lo mismo pasa en muchos otros. Acuérdense que aquí la anatomía de las especies productivas, híjole, en aves, aquí la mayoría tienen un ciego, las aves tienen 2 ciegos. Pero pues bueno, eso es otra cosa, eso es de otras áreas. Ustedes no, aquí ahorita no, eso no tiene nada que ver, digamos, no tiene mucha Tenía importancia, una pero bueno, duda. sí, Usted dijo
que la sangre no tiene enzimas, ¿verdad? O sea, es que dijeron que la sangre está compuesta de enzimas. O sea, a ver, ok, ¿tendrá enzimas? Porque bueno, por lo que yo recuerdo, las enzimas sirven para la coagulación, ¿no? Coagulación. O Pero sea que sí. la enzima sirve para coagular, la enzima, seguro. Sí, 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 que yo recuerde, sí. Y entonces la vitamina K o sea, hay reacciones que se llevan a cabo ahí, puede ser, pero también se dice, es que estás hablando de procesos de digestión. Y entonces si dices, hay enzimas ahí, pues entonces se estarían digiriendo muchas cosas, ¿no? ¿A poco hay, eh, eh, digamos, una enzima proteolítica? ¿Cuál sería? Porque además les faltaron muchísimas enzimas, ¿no? Que era a lo que íbamos a ver. Hay, este, digamos, dime la enzima proteolítica que estaba ahí. ¿Hay pepsinas ahí?